grabar la clase. ¿Vale? Pregunta. ¿Alguno de ustedes ya entró a Moodle? Entró después al link de los videos y posteriormente vio alguno de los vio el video del viernes o no? ¿No? Vale, listo. Entonces, tarea para el viernes, ¿cierto? Revisar los videos, ¿listo? Y confirmarme. Bueno, tú ya me dijiste que por lo menos tienen acceso. Listo, ahora que es descargar el video y mirar a ver si pueden verlo uno en el computador. ¿Bien? Ok, muchachos. Bueno, vamos a arrancar la clase de hoy. Entonces, como habíamos quedado la clase pasada, ¿cierto? Justamente les había comentado sobre el amplificador operacional, ¿cierto? Ese amplificador que habíamos identificado se encontraba en la cadena, ¿sí? Para medición de una señal analógica, ¿cierto? Habíamos dicho que había una importancia una importancia significativa en la medición, ¿cierto? O por lo menos en la interacción con las señales analógicas, ya que son las señales que uno encuentra a su alrededor y son las que nos interesa conocer. Bien, entonces nos habíamos quedado en un bloque que hace parte del primer corte de esta materia, que son los amplificadores, ¿cierto? Amplificadores, voy a cargar esto. Amplificadores, ¿cierto? Y más específicamente lo que conocemos como op-amps. Digamos que es como su nombre contraído, ¿sí? Que significa Operational Amplifier en inglés, o amplificador operacional en español. ¿Listo? Entonces, vamos a identificar, ¿cierto? Vamos a comprender cómo es que funciona este dispositivo, ¿cierto? Que es el primero de esta materia, pero lo vamos a ver como caja negra. Digamos que al interior de estos dispositivos existen diferentes configuraciones o más bien topologías que nos permiten definir diferentes características. Y por ahora lo vamos a ver todo como una caja negra. En fundamentos ustedes, digamos, ya ahondan mucho más en eso. ¿Listo? Bien. Entonces, pregunta, ¿ustedes qué entienden por amplificador operacional o más bien amplificador, cierto? Vámonos más bien como a la parte más intuitiva que es la palabra amplificador. ¿Qué entienden por eso? Es un dispositivo que ¿qué características tiene? Recibe una señal y la amplifica. Recibe una señal y la amplifica, es decir, la expande, okay, modifica la amplitud, ¿cierto? Es lo que uno diría. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Pues un amplificador operacional, si nos vamos a una definición bien sencilla, ¿sí? ¿Tiene qué? Tiene una entrada, de parte in, tiene una salida out, y dada la configuración en que se encuentran los dispositivos al interior, ¿cierto? Dadas las topologías al interior, este dispositivo pues, tiene una ganancia, ¿cierto? Llamémosla mejor G de ganancia como para lograr, ¿cierto? Para que haya una mejor relación, ¿listo? Y evitando la palabra, la A, para confundirla con amplificador. Bien, ok. Entonces, por ejemplo, si tengo, no sé, 1 milivoltio, ¿cierto? Y la ganancia es igual a 10, ¿cuánto vale la salida? 10 milivoltios. 10 milivoltios, ¿cierto? La entrada multiplicada por la ganancia me va a generar la salida, es decir, 10 milivoltios. ¿Sí? Si hacemos el mismo ejercicio para, no sé, 100 milivoltios y la ganancia es, por decir algo, 50, ¿cuánto sería la salida? ¿Cuánto valdría la salida? 5 milivoltios, que es 5 voltios, ¿cierto? Listo. Bien. 5 voltios, ok.
Entonces, digamos, esto es bien intuitivo, ¿cierto? Simplemente modifica la amplitud de la señal que entra, ¿vale? Entonces, ahora pensemos, listo, ya hablamos de amplitudes, ahora pensemos en la forma de las señales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una señal DC de 100 milivoltios, ¿qué tipo de señal voy a tener a la salida? Un DC también, ¿cierto? ¿Un DC de cuánto? De 5 voltios. Ahora supongamos que tenemos. ¿Se ve bien o no? Sí, se alcanza a ver. Me avisan, muchachos, los que están en la virtualidad, me avisan si no se ve bien o. Profe, ¿se Porque puede veo que mover hay una. un poquito a la Sí. izquierda? Hacia allá, ¿cierto? Ah, Hacia allá. no, hacia otro lado. Vale, listo, bien. ¿Hacia el otro lado? Sí, porque es que hacia acá, o sea, hacia acá se ve solamente, se ve la parte donde acaba el tablero, pero hacia el otro lado no se ve completo. Ok. A la izquierda para usted, a la derecha para mí. O sea, acá no. Ahí se ve mejor. Ahí se ve mejor, sí. Ok. Vale, supongamos que tenemos una señal senoidal, ¿cierto? De frecuencia F igual a 1 kHz. Y la amplitud pico de 1 voltio. ¿Sí? Y la ganancia es de 10. ¿Vale? ¿Qué tipo de señal, qué forma tendría la señal a la salida? Tanta como relación entre los tamaños, pero me van a creer que la señal, ¿cierto? Va a tener una frecuencia de 1 kHz y una amplitud 10 veces mayor a la amplitud pico que teníamos en la entrada, ¿cierto? De pico igual a 10 voltios, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿qué nos estamos dando cuenta del amplificador operacional? Ok, por un lado, ¿cierto? Me modifica la amplitud de la señal, pero ¿qué pasa con la forma y qué pasa con la frecuencia? ¿Ah? Se mantienen, ¿cierto? Esto es un sistema LTI. No sé si ya comenzaron a ver los sistemas LTI en señales, ¿sí? Que modifica la amplitud, ¿cierto? Pero la frecuencia va a mantenerse. Es decir, si yo le meto una señal con una frecuencia de 1 kHz, la señal a la salida también tiene que tener una frecuencia de 1 kHz. No puede tener 10 kHz, 100 kHz, 1 mega. No, tiene que mantenerse la frecuencia. Lo que sí se va a modificar es la amplitud. ¿Vale? Listo. Eso es en cuanto a la forma. ¿Bien? Ok. Vamos a hacer, listo. ¿Qué pasa si borrar aquí como para tener más espacio? ¿Qué pasa si, digamos, tenemos una señal, ¿cierto? De frecuencia 1 kHz, nuevamente lo mismo, ¿cierto? No cambia. Con respecto al ejercicio anterior, 1 kHz. ¿Vale? La amplitud es de 1 voltio, ¿vale? Para hacer cálculos bien sencillos. Eso, y ahora la ganancia es de -5. ¿Qué significa tener una ganancia de -5? ¿Habían escuchado hablar alguna vez de una ganancia de -5?
¿No? ¿Qué significa? ¿Cómo? Entonces veamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cierto? Tenemos nuestra señal. ¿Listo? Entonces parémonos, digamos, como en los puntos claves. ¿Que son cuáles? ¿Dónde? Está en cero, ¿cierto? Llamemos esto T0. ¿Vale? En T0, la señal de entrada vale 0 voltios. En T1, que sería este punto de acá, ¿cierto? La señal, digamos, llega a su máximo valor positivo, ¿cierto? Aquí en T2, nuevamente, corta en 0, ¿cierto? Y en T3, aquí, llega a su valor mínimo. Bueno, pongamos aquí T4 para tener esas referencias. ¿Listo? Ok, entonces, aquí supongamos que tenemos T0, T1, T2, T3, T3 y T4. ¿Vale? ¿Por qué esto? Simplemente para tener una percepción mejor de lo que está pasando cuando tenemos una ganancia que nos indica menos 5. ¿Vale? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el valor de T0 a la salida? 0, ¿cierto? 0 por menos 5, 0. Listo. Bien. Ok. Segundo valor, T1. ¿T1 cuánto vale a la entrada? A la entrada. Sí. 1. ¿Cierto? Vale 1. Multiplicado por la ganancia, menos 5. ¿Listo? Bien. Supongamos que aquí es menos 5. ¿Vale? Entre 2 a la salida, 0, ¿cierto? Si la entrada vale 0, 0 multiplicado por la ganancia, 0, ¿cierto? Entonces está acá. T3, el pico vale 1 voltio. Entonces, ¿cuánto valdría la entrada? ¿Cuánto valdría la entrada? Menos 1. Menos 1 multiplicado por la ganancia, que es menos 5. 5. Ok. Entonces, aquí ya más o menos es. Y en T4, ¿listo? Entonces vean lo que está pasando aquí. Y es lo siguiente. Tenemos nuestra señal, ¿cierto? Ahora digamos voy a juntar los puntos. De la señal que tenemos. ¿Qué características ven en la señal que tenemos a la salida? Entonces, por un lado, ¿cierto? Hay una amplitud. ¿Sí? Están, digamos, en valor, hay una amplificación en valor absoluto de 5, ¿cierto? Pero, como usted muy bien indica, está invirtiendo. O, en otras palabras, está desfasando 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Donde yo tengo el máximo, a la salida ahora tengo el mínimo. Y en la entrada donde yo tengo el mínimo, ahora tengo el máximo. Entonces vean que está corrida la señal 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que me indica esto? Me indica claramente que este menos de aquí, cuando yo tenga una ganancia con un menos, no significa que yo esté atenuando. Significa que ¿qué? Que voy a tener un desfase entre la salida y la entrada de ¿cuánto? De 180 grados. ¿Listo? Lo primero. ¿Vale? ¿Queda claro? Sí, ¿hay alguna duda o pregunta? ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es lo que pasa cuando hay un menos a la entrada. Perdón, en la ganancia. Si yo quiero atenuar, ¿qué debería tener? Es cierto tener una ganancia por un fraccionario, es decir, un valor menor a 1. ¿Sí? Puede ser 0,9, 0,8, 0,1, 0,0001. ¿Sí? De esa manera yo estaría atenuando la señal. ¿A mí me interesa atenuar la señal? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? En algunos casos. ¿En cuáles casos? Quiero pasar de AC a DC. Cuando quiero pasar de AC a DC. Ok, listo. Entendimos esto aquí, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿cierto? Pero atenuando.
Es decir, con un fraccionario como dijeron. ¿Listo? Tenemos la misma entrada. Sí. Un amplificador. ¿Cómo? Un transformador, perdón. ¿Qué? El amplificador sería como un transformador. El amplificador sería como un transformador. ¿Qué hace un transformador? Primero que nada. Carlos, ¿cierto? Sí. Los bobinables, dependiendo su uso. Digamos, a partir de un campo magnético, ¿cierto? Generado entre el acople de unas inductancias, ¿sí? Yo puedo realizar una transformación de tensión, de una tensión a otra tensión a partir de el número de espiras, ¿cierto? Aquí no hay, digamos, ese efecto de campo magnético. Y simplemente son tensiones, ¿sí? Que, bueno, digamos, dispositivos electrónicos configurados de tal manera, ¿cierto?, que me generen una ganancia de signo. Pero en ningún momento hay una aparición de un campo magnético para multiplicar. ¿Listo? ¿Vale? Pero esa es una muy buena pregunta. Ok. Bien, listo. Digamos que yo puedo en un campo, en un transformador, ¿cierto?, tanto atenuar como aumentar, ¿vale? Sino que se manejan niveles de corriente mucho más altos. Aquí, como estamos ya en electrónica, ¿cierto? Estamos pensando en electrónica, entonces ya manejamos tensiones más pequeñas, valores más pequeños, ¿cierto? Tanto de corriente, sobre todo. ¿Listo? Bien, ok. Entonces ahora tenemos nuestra gráfica y vamos a asumir ahora que tenemos una ganancia de 0,5. ¿Listo? Entonces, pongamos que aquí es T0, aquí es T1, T2, T3 y T4. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué pasa con T0 cuando tenemos una ganancia de 0.5? ¿Cuánto vale la salida? 0, ¿cierto? La entrada es 0, la salida no tiene por qué cambiar. Entonces la salida es 0. ¿Vale? Bien, ¿qué pasa con T1? 1 por 0.5, 0.5. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces quiere decir que aquí vale este punto 0.5. T2. 0, ¿cierto? En T3. Menos 0.5, ¿cierto? Que sería lo que tenemos acá. Menos 0,5. Y en T4, 0, ¿cierto? Entonces veamos la construcción de esta señal. ¿Qué está pasando? En cuanto a amplitud, pues ya nos dimos cuenta que hay una reducción. En cuanto a forma, se mantiene la forma, se mantiene la frecuencia. Entonces digamos que aquí estoy respondiendo a su pregunta, ¿cierto? Vos tienes la respuesta que me dio anteriormente, que era que cuando yo amplificaba me pasaba a DC. ¿Me estoy pasando aquí a DC? No, ¿cierto? Estoy manteniendo la misma frecuencia, que es una de las características que yo les mencioné, ¿cierto? El amplificador mantiene la misma frecuencia. ¿Vale? ¿Cuál es la frecuencia de DC? 1, 0, 0, ¿no? Es 0 Hz, ¿cierto? DC es 0 Hz. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el amplificador me transformara la señal de entrada senoidal a una señal DC, estaría modificando la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Cosa que no ocurre. Entonces, verdaderamente el amplificador operacional lo que está haciendo es únicamente modificar la amplitud o la fase. El de fase. ¿Queda claro, Brian? ¿Listo? Bien. Entonces, es importante, cuando yo multiplico por una ganancia inferior a 1, lo que estoy haciendo es atenuar la ganancia. Si aquí hubiese un menos, estaría desfasada 180 grados, pero mantendría la forma y la frecuencia. ¿Vale? Importante. ¿Listo? Bien, ok. Entonces tenemos esto de acá, ya identificamos qué es lo que ocurre cuando, digamos, estamos trabajando con un amplificador operacional. Bien. Vale. Entonces ahora, vámonos
al símbolo como tal del amplificador operacional. Porque eso que era, pues era una caja. Digamos que cada dispositivo tiene su símbolo específico, ¿cierto? Para poderlo identificar. Entonces, ¿cuál es el símbolo del amplificador operacional? El símbolo es este. Es este triángulo de aquí. Ya lo habíamos visto un poco en la cadena, ¿cierto? Que habíamos identificado de cómo se construye un celular, ¿cierto? O del sensado de tensión de señales de fenómenos analógicos, ¿cierto? Bien. Entonces veamos cuáles son las cualidades de este símbolo. ¿Cuántas entradas hay? Hay 3 entradas, ¿ok? Vale, verdaderamente hay 2, que son las de la izquierda. 2 entradas, ¿vale? 2 entradas. Y una salida. Yo voy a poner más bien esto así. Y una salida. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, el amplificador operacional, digamos, tiene ese símbolo. Es como un triángulo, ¿cierto? Donde usualmente, digamos que por intuición, las entradas se encuentran a mano izquierda y las salidas a mano derecha. ¿Listo? Por intuición, ¿vale? Pero, pues no quiere decir que un amplificador operacional yo no lo pueda invertir. Y, digamos, lo estoy trabajando en un circuito hacia allá. También puede ocurrir, ¿vale? Lo importante es que ustedes identifiquen que hay 2 entradas, ¿sí? Y una salida, ¿vale? Entonces, donde estén los símbolos más y menos, que ya vamos a hablar, ¿cierto? Corresponden a las entradas, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué? A partir de ahí, pues nos damos cuenta que, ¿qué? Pues que las entradas están diferenciadas, ¿cierto? Yo puedo diferenciar las entradas a partir del símbolo más y el símbolo menos, ¿sí? Entonces, la entrada que tiene el símbolo más corresponde a la entrada no inversora. Mientras que la entrada con el símbolo menos se conoce como entrada inversora. ¿Listo? Bien, entonces sabemos que hay 2 entradas, la que tiene el símbolo más se conoce como entrada no inversora y la que tiene el símbolo menos como entrada inversora. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Muchachos, ¿cómo se escucha? ¿Bien? ¿Se ve bien o no? Bien, profe. Sí, vale. Recuerden que me pueden interrumpir en cualquier momento si tienen dudas o preguntas. ¿Listo? Aquí está todo claro. ¿Vale? Aparte de esto, pues que sabemos, pues que todas estas tensiones, ¿cierto? En un circuito, pues deben tener ¿qué? Todas las tensiones deben estar ¿qué? En un circuito. Deben estar referenciadas, ¿no? Debe haber una referencia, ¿cierto? Digamos, los nodos cambian, pero esos nodos cambian siempre con respecto a una referencia, que es lo que conocemos como tierra. Exactamente, ¿cierto? Entonces, todos estos puntos, ¿sí? O perdón, todos estos nodos van a estar, ¿cierto? Referenciados con respecto a las tierras. Este símbolo sí lo conocen, ¿cierto? Ya lo han visto. ¿Sí? Que corresponde, significa la tierra. ¿Listo? Bien. Ok. Vale. Entonces, bien, sabemos que hay 2 entradas y cada nodo va a estar referenciado con respecto a tierra. Este nodo va a estar referenciado con respecto a esta tierra también, y este con respecto a esta, pero sabemos que estas dos pues, son iguales, entonces todo, digamos, tiene la misma referencia. ¿Listo? Ok. Vale, ¿cuál es la ecuación, cierto, que podemos encontrar al interior del amplificador operacional? Entonces, ok, estamos mirando que, digamos, la definición que nosotros tenemos de amplificador operacional es con una única entrada, ¿cierto? Había una única entrada y la amplificábamos, ¿cierto? Para obtener una señal de salida, que fue el caso que vimos anteriormente. ¿Aquí qué? Aquí hay 2. Aquí hay 2 entradas. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la expresión, ¿cierto? Del amplificador operacional?
V out es igual a qué? Donde V out es este nodo de aquí, referenciado a tierra, es igual a sub 0 multiplicado por V más menos V menos. ¿Listo? Entonces, bueno, V out ya sabemos qué es. V más pues va a ser la tensión que vamos a tener en el terminal positivo. ¿Listo? Mientras que V menos va a ser digamos, la tensión, ¿cierto? El nodo de tensión la tensión en el nodo más bien que tenemos en la terminal negativa. Si yo coloco estas bolitas, ¿ustedes qué entienden por eso? Por ellas. ¿Nada? ¿No han visto ese símbolo? En ORCAD, digamos, no han visto eso, ¿cierto? Vale, listo. Entonces, por ahora trabajémoslo así. Se entiende mejor, ¿cierto? Es que en cada uno de los nodos de entrada yo tengo una tensión, ¿cierto? Asociada a una fuente conectada, ¿listo? ¿Vale? ¿O no? ¿Sí, vale? ¿Bien? Listo, ok. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tengo dos entradas, ¿cierto? Hay una resta entre ellas y están multiplicados por la ganancia, ¿cierto? Que estábamos hablando anteriormente. Esa ganancia es la ganancia del amplificador, que es lo que se conoce como ganancia intrínseca, es decir, la ganancia propia del amplificador operacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? La salida va a ser ¿qué? La salida va a ser la amplificación de la diferencia de las entradas, por la ganancia intrínseca. ¿Listo? Esa, digamos, es la expresión del amplificador operacional. ¿Tiene una pregunta? ¿Y las tensiones en las entradas? Si las tensiones en las entradas son iguales, ¿qué pasaría? Ya vamos para allá. ¿Listo? ¿Qué pasaría? Pues no se queda. Si la resta vale 0, entonces la salida vale 0. Ahí está la respuesta, ¿de acuerdo? Pero ya vamos a ver los casos, ¿listo? Por ahora estamos mirando la expresión global, la expresión general del amplificador operacional. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? Aparte de, bueno, eso ya te respondió, ¿no? Bien. Entonces, para entender un poco más cómo es que funciona este dispositivo, ¿cierto? Voy a borrar aquí, tener un poco más de espacio. Pues, ¿qué es lo mejor? Pues usar valores, ¿cierto? Digamos, con los valores nos es más fácil identificar qué es lo que está pasando. Bien, entonces, en una primera instancia, supongamos que V más, ¿cierto? Vale 1 voltio. Y V menos vale 0.5 voltios. Y la ganancia es, pongámosle 100. Bueno, 10 primero. ¿Listo? ¿Cuánto valdría la salida? 5 voltios, ¿estamos de acuerdo? 1 menos 0.5 por 10, perdón, da 5. 5 voltios. ¿Listo? Para el caso en el que V más vale 0.5, ahí ambas entradas serían iguales, ¿cierto? Y la salida sería 0, ¿no? Entonces, segundo caso, 0.5 y 0.5, y nuestra salida valdría 0. ¿Listo? Entonces, vean que ahí ya estamos identificando una característica del amplificador operacional. Y es que si ambas entradas, ¿cierto? Si ambas entradas son iguales, la salida es 0. ¿Listo? Por último, pongamos ahora que V más vale 0.5 y la entrada negativa vale 1 voltio. ¿Cuánto valdría la salida?
Menos 5. Menos 5 voltios. Basados en los resultados entrada comparado contra la salida, ¿qué conclusión podemos sacar a partir de estos datos? ¿Qué conclusión se puede ver? Aparte, digamos, de si son iguales, pues la salida vale 0. Que esa es una conclusión que ya sacamos. ¿Dime? ¿Está desfasado? Está desfasado, ¿cómo así? Mira que aquí no estamos hablando de señal senoidal, simplemente son valores. ¿Cierto? ¿Qué nos damos cuenta? Si el menos, si la tensión en el terminal negativo es mayor en valor absoluto que la tensión en el positivo, voy a tener un menos. ¿Sí? Entonces, verdaderamente, digamos, ¿cuál es como la aplicación de este circuito? Es como una comparación. ¿Cierto? Nos damos cuenta. ¿Qué pasa si B más es mayor a B menos? Positivo. ¿Qué pasa si B menos es mayor en magnitud que B más? Negativo. Y si son iguales, son 0. Entonces vean la primera aplicación de un amplificador operacional. ¿Y es cuál? El amplificador operacional como comparador. ¿Cierto? ¿Por qué? Si la diferencia entre las entradas es positiva, yo voy a tener a la salida un valor positivo. Mientras que si la diferencia de las entradas es negativa, a la salida voy a tener un valor negativo. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero. El amplificador operacional como comparador. ¿Listo? Bien. Ahora hagamos. ¿Está claro? ¿Está aquí o hay alguien? Creo que es bastante intuitivo. Listo. Bien. ¿Qué pasa si la ganancia es 1000? ¿Cuánto vale este primer caso? Con una ganancia de 1000. 500, sí. El segundo, 0. No importa la ganancia. Eso es 500 voltios sobre voltios. ¿Cierto? ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque yo sé que estos están voltios. Luego, a sub 0 es voltios sobre voltios, ¿no? Yo paso a dividir este término de acá y despejo, digamos, aíslo a sub 0. Pues la razón va a ser voltios sobre voltios. ¿Estamos de acuerdo? Adimensional. Listo, el segundo, 0 voltios. Y el tercero, menos 500. Supongamos ahora que la ganancia tiene 2 ceros más. ¿Cuánto vale este de acá? 50.000. Bueno, vamos a colocarlo aquí. 50.000. Desde la mitad, 0. 0 voltios sobre voltio. Y el de abajo, menos 50.000 voltios sobre voltio. ¿Todo ok? ¿Sí? ¿No voy nada raro? ¿No? ¿Seguros? Bueno, que Sí. el PA y la ganancia para el profesional directamente. Sí, se puede decir que hay una linealidad entre la salida y la diferencia de las entradas, ¿vale? Es una posibilidad, sí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es un dispositivo lineal. Es un sistema de LTI, luego únicamente me modifica la amplitud y la fase. No modifica ni la frecuencia ni la forma. ¿Listo? ¿Listo? ¿Pero qué problema están viendo ahí? Por favor, hasta ahí. No. Ustedes, ¿cuándo han visto 500 voltios? Voltio, ¿no?
La ganancia es voltio sobre voltio. La salida es un voltio. ¿Qué están viendo? ¿Ustedes han visto tensiones de este valor? 50.000 voltios. ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? La ganancia es muy alta. Vale. Entonces vean que yo puedo explorar la ganancia. Yo puedo tener una ganancia muy alta. Mi dispositivo me puede colocar a la salida 50.000 voltios. No, ¿cierto? Ahí hay como algo raro. ¿Sí? Entonces vean lo que está pasando. Verdaderamente va a haber una limitación, ¿cierto? De la tensión de salida con las tensiones de alimentación del amplificador operacional. ¿Sí? Es decir, va a haber un límite máximo, un límite mínimo definido por mis tensiones de alimentación, ¿cierto? Que el amplificador operacional va a poder generar, digamos, a la salida una tensión entre estos valores. Si mi límite máximo es este, digamos, por decir algo, 20 voltios, y mi límite mínimo es menos 20 voltios, yo puedo tener a la salida 50.000 voltios. Digamos que no tiene sentido, ¿no? Oiga, si yo definí un límite máximo, ¿cierto? ¿Cómo lo podemos ver mejor? Lo podemos ver mejor aquí. Veamos el amplificador operacional como una caja. Entonces dijimos que su valor mínimo es menos 20 voltios, ¿cierto? Menos 20 voltios. Y su valor máximo es 20 voltios. ¿Cuánto va a ser el valor de salida? Poniendo que esta es la salida, ¿no? Y aquí están las entradas. ¿Puede ser 50.000? ¿Puede ser 20.000? ¿La tensión de salida? No, ¿cierto? Verdaderamente la tensión de salida va a estar entre 20 voltios y menos 20 voltios. ¿Por qué? Porque son los límites máximo y mínimo del circuito. ¿Listo? Entonces, de esa manera, pues, no voy a tener valores tan absurdos, ¿no? Digamos, una tensión de 50.000 voltios en un nodo, eso revienta cualquier circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El amplificador operacional, aparte de ser una comparación entre la entrada y la salida, como ya lo vimos anteriormente, limita su valor de salida a la tensión positiva o a la tensión negativa. Bueno, la tensión positiva máxima y la tensión negativa máxima. ¿Listo? De alimentación. Entonces, las tensiones de alimentación del amplificador operacional funcionan como limitadores de tensión en el nodo de salida. ¿Listo? Yo no puedo tener un valor máximo a las tensiones de alimentación. ¿Listo? Es como si estuviese, imagínense, tengo 20 voltios y a la salida me aparecen 100 voltios. Eso no tiene sentido. Es como si estuviese generando energía de algún lado. ¿Cierto? No tiene sentido. Usualmente la tensión va para abajo, ¿no? No va para arriba. ¿Listo? Vale, ok. Entonces, bien, sabemos que la salida, ¿cierto?, va a ser limitada por las entradas. Basados en eso, teniendo esta ganancia de aquí, ¿cuánto van a ser los valores? Antes teníamos 50.000, 0 voltios y menos 50.000. Ahora, sabiendo que la tensión de alimentación es 20 menos 20 para este caso, entonces, si B más es mayor que B menos, voy a tener menos 20 voltios, perdón, más 20 voltios, ¿cierto? ¿Sí? Si tenemos, si ambos son iguales, 0 voltios, ¿no? 0 voltios. ¿Vale? Y si B más es menor que B menos, entonces menos 20 voltios. Si cambio ahora mi tensión de alimentación, perdón, mi ganancia a 100, ¿cuáles van a ser los valores de la salida? Los mismos, exactamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la diferencia multiplicada por 100 va a ser mayor que 20 o menor que 20.
pero como hay una limitante en tensión, entonces van a ser los mismos valores que si yo tuviese una ganancia de 100.000. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, ojo con eso. Si la diferencia, digamos, de tensión supera la tensión de alimentación, el valor de salida va a ser la tensión de alimentación. ¿Listo? Ya sea positiva o negativa, dependiendo de la diferencia. ¿Listo? ¿Queda claro o hay alguna duda o pregunta? Sí. Profe, Sí. es que a mí no me queda bien claro de qué depende los límites del amplificador. ¿De qué dependen los límites del amplificador? O sea, esto de acá. Sí. Vale, listo. Entonces vea que pues, todo amplificador necesita ser alimentado, ¿cierto? Si yo quiero amplificar y quiero, digamos, definir una ganancia de 100 o de 100.000, pues yo necesito polarizar mi circuito para que los dispositivos al interior me den esa ganancia, ¿cierto? Entonces necesito una alimentación, ¿vale? Basados en eso, ¿qué pasa? Basados en eso, yo sé que tengo o 20 voltios o menos 20 voltios para este caso. ¿Listo? Entonces mi circuito se está alimentando con 20 y menos 20 voltios. ¿Bien? Ok. Entonces, yo sé que la tensión máxima, ¿cierto? Sabemos que la tensión máxima y la tensión mínima usualmente son VDD y tierra, ¿cierto? En este caso, bueno, es 20 voltios que sería nuestro VDD y menos 20 voltios que sería la tensión más negativa. Y tierra estaría en la mitad porque necesitamos siempre una referencia de 0 voltios. ¿Cierto? Entonces vean que en el circuito, independientemente de lo que haya aquí al interior, yo sé que mi tensión máxima en el circuito es 20 voltios y mi tensión mínima en el circuito es variar en ese rango. ¿Sí, claro? ¿Sí? Entonces, estas tensiones de alimentación me van a limitar, perdón, el circuito. ¿Listo? Me van a limitar las tensiones en cada uno de los nodos del circuito. ¿Sí? Digamos, mis tensiones de los nodos pueden variar, pero no se pueden salir de este rango de menos 20 y 20 voltios, ¿vale? Afuera de eso no tiene sentido. ¿Listo? Entonces las tensiones de alimentación son una limitante para que por más de que yo tenga una ganancia muy grande, porque 100 voltios sobre voltio, 1000 voltios sobre voltio, 100.000 voltios sobre voltio, ¿cierto? Es una ganancia muy grande. Mi circuito, o bueno, digamos las tensiones de alimentación me van a decir, oiga, espere, usted solo puede tener tensiones en este rango, ¿vale? Arriba de eso va a quedar limitado, o ya sea para, en este caso, para 20 voltios o para menos 20 voltios. ¿Listo? Ahora sí queda claro. ¿Bien? Vale. ¿Alguna otra duda o pregunta? Sí. Esa limitación también viene siendo limita las entradas. ¿Limita las entradas? No necesariamente. No necesariamente. Eso es una muy buena pregunta. ¿Cómo es que eso? Edson pregunta, para los que no lo escucharon, que si las limitaciones en la entrada estrictamente, perdón, que si las limitaciones en la alimentación estrictamente dependen las tensiones en la entrada. Vamos, aquí tenemos 30 voltios. Aquí tenemos 5 voltios. ¿Qué valor puede encontrar la salida? Entonces, ¿cuánto es la diferencia? 25. Ahora, apliquemos esta de acá. 25 por 100, 2500. Pero ya sabemos que nuestro circuito está limitado en este caso por 20 menos 20. Quiere decir que la salida, ¿cuánto va a ser? 20 voltios. Entonces, vean que para este caso, por más de que yo tenga una tensión mayor a la tensión de alimentación, quien verdaderamente va a limitar es el amplificador como tal. Yo no sé qué es lo que hay antes, pero el amplificador va a tener sus propios límites. ¿Listo? ¿Qué es lo ideal? Pues que las tensiones de alimentación y las tensiones de entrada sean iguales. ¿Sí? Porque eso me va a decir que es la misma tecnología. ¿Vale? ¿Y qué puede pasar? Digamos, con una tensión de 30 voltios, yo puedo dañar los dispositivos que hay aquí al interior, porque máximo me aguantan 20 voltios. Entonces, usualmente, ¿sí? Yo necesito que las tensiones de entrada, por lo menos, o sea, como máximo lleguen a la tensión de alimentación del circuito, que es lo que el fabricante me indica a mí. Oiga,
Su tensión de alimentación del circuito es esta. Eso quiere decir que la máxima, digamos, pensando en dispositivos al interior, la máxima diferencia de tensión en un dispositivo al interior es de 20 voltios o menos 20. ¿Listo? Aquí, digamos, les voy a hacer un spoiler para fundamentos, sé que todavía falta un semestre, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Actualmente, al interior, ¿cierto?, de este dispositivo, tenemos unos transistores, ¿sí? Entonces aquí puede ser la entrada positiva y aquí la entrada negativa. Estos son MOSFETs, que esto lo vamos a entender al final bueno, en el último corte. ¿Vale? Por ahora no importa. Lo siguiente. Aquí hay como un espacio, ¿cierto? En el símbolo. Y los símbolos usualmente son bien intuitivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Verdaderamente ese espacio es un óxido. Entonces aquí tenemos un óxido para este y un óxido para este. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues el óxido funciona como ¿qué? Como un conductor, como un no conductor. Un óxido es un aislante, ¿cierto? Quiere decir que si yo llego con 20 voltios, ¿sí?, puedo tener bastante carga acá. Entonces lo puedo ver como un capacitor, ¿cierto? Dos placas y la mitad un aislante. ¿Sí? Digamos que esta es la carga asociada a 20 voltios. ¿Vale? Entonces el fabricante me dice, oiga, como su tensión de alimentación es 20 voltios, su dispositivo, la entrada puede aguantar 20 voltios. ¿Qué es lo que puede pasar si, digamos yo en la entrada coloco 30 voltios? Va a tener mucha más carga, ¿estamos de acuerdo? 30 voltios generan más carga que 20 voltios. ¿Sí? Uy, perdón, esto es menos. Estaba pensando acá, de sus lados. Menos. Eso. ¿Qué puede pasar? Como estos dispositivos fueron diseñados para 20 voltios, yo le meto 30 voltios, existe la posibilidad de que esto se rompa y el dispositivo no funcione. ¿Sí? Entonces, por eso, digamos, la pregunta que usted dice es muy buena, y es que puedo tener tensiones mayores, ¿cierto?, en la entrada. Lo puedo simular hasta me funcione, pero voy y lo unido al circuito, puede pasar eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? Que la tensión que le coloque a la entrada sea menor o igual a, un poco menor, hasta es deseable, que la tensión de alimentación máxima o tensión de alimentación mínima. ¿Listo? ¿Está claro? Bien. Ok. Vale. Última pregunta antes de continuar. ¿Qué pasa si yo aquí tengo 0 voltios? ¿Cuánto es la salida? Para los, digamos, para estos tres casos. 0 voltios. ¿En dónde? 20. ¿Se mantendría? ¿Estamos de acuerdo? 0 se mantendría porque son iguales. Y cuando la entrada inversora sea mayor que la entrada no inversora, en vez de tener menos 20, voy a tener 0. ¿Sí? Pues ahí digamos que en este caso no tendría como una simetría, ¿no? Todo estaría referenciado para valores positivos. ¿Listo? ¿Vale? Bien. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Profe, no, no se puede hacer una relación de corriente. ¿De corrientes en dónde? La corriente de salida con las corrientes de entrada. Las corrientes de salida con las corrientes de entrada. Ya vamos para allá. ¿Sí? Por ahora, me interesa que ustedes entiendan qué es lo que pasa en el amplificador operacional, funcionando como un comparador. Eso es muy importante, ¿cierto? Es decir, cuando tengo una fuente o una tensión colocada en la entrada no inversora y en la entrada inversora. ¿Qué es lo que pasa con la salida? Va a haber una amplificación, ¿cierto?, de la diferencia de las entradas, pero la salida me va a arrojar valores limitados, ¿cierto?, en el rango de alimentación. ¿Listo? ¿Queda claro? Bien.
Entonces, simplemente para que ustedes lo tengan presente, porque a veces ustedes pueden encontrar esa notación, ese circuito de aquí, yo lo puedo dibujar como, digamos, aquí tenemos 20 voltios, aquí es de agua, y aquí es, por ejemplo, en este caso tierra, yo puedo manejarlo así, B más y B menos. ¿Sí? Esto de acá y esto de aquí es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces ustedes pueden hacer eso en OrCAD. En OrCAD se puede hacer, no lo habían hecho antes. ¿Qué es que? En alguna parte, ¿cierto? Del esquemático yo tengo una fuente de alimentación, ¿sí? Y a esa tensión le coloco eso lo van a aprender seguramente con el profesor Mier. Le coloco, digamos, es como una bolita, como un marcador. Profe, Sí. es que Sí. no alcanzamos a ver esa parte. Ah, ok. Vale. Sí, verdad. En alguna parte del esquemático yo tengo mi fuente y aquí tengo, digamos, una bolita con un label, ¿cierto? Con un nombre, pongámosle de más 20 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos, en un esquemático, pues si yo tengo muchas conexiones a la tensión de alimentación, pues van a haber muchos hilos, ¿cierto? Van a haber muchas conexiones a esa tensión. Entonces se puede volver pesado digamos, la identificación, ¿sí? Entonces lo que se hace es decir, y eso lo pueden buscar en YouTube, eso está, sí, para, digamos, trabajarlo antes que con el profesor Mier, y es que si yo le conecto una bolita, ¿sí? Con una etiqueta de 20 voltios, digamos a la tensión más positiva de la fuente, cualquier nodo que esté conectado que tenga la misma etiqueta de 20 voltios, el OrCAD lo va a interpretar como si hubiese una conexión física directa, sino que se hace de esta manera para evitar la complejidad de tener muchas conexiones. ¿Listo? Eso es algo que les pasa. Entonces, por eso, yo puedo trabajar el circuito de esta manera o de esta manera. ¿Sí? Lo que me dice esto es que, ¿qué? Es que en alguna parte del circuito yo voy a tener una fuente, ¿vale? Digamos en este caso de 30 voltios, conectado a la etiqueta B+. Y en otra parte del circuito voy a tener conectado una fuente, ¿cierto? Con la etiqueta B- y de valor 5 voltios. ¿Sí? Entonces, en vez de trazar las conexiones directamente, yo le coloco las etiquetas y de esa manera el OrCAD, ¿cierto?, va a interpretar que están conectados igualmente. ¿Sí? Es como si fuese una conexión. ¿Listo? Vale. Bien. Ok. ¿Mucha información? ¿Más o menos? ¿Sí o no? ¿Paso? Hagamos una cosa. Descansemos 5 minutos, ¿vale? Y veo a unos que están con un ojo así medio vibrando. ¿Listo? Descansemos 5 minutos. Si quieren, vayan, tomen aire, vayan al baño, pueden echar agua en la cara si necesitan. ¿Vale? Y después seguimos con el amplificador operacional, ya digamos con las relaciones de las corrientes y con las características de este. ¿Listo? Pero entonces, si quieren, descansamos 5 minutos para que ustedes puedan asimilar toda esta información, ¿vale? Y continuamos, ¿vale? ¿Bien? Ok, voy a parar Listo, profe. ¿Listo? Voy a parar aquí la grabación. Cuando volvamos, si no la he puesto, me recuerdan, ¿listo? Y continúo aquí con la grabación. Ok, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un amplificador operacional, ¿cierto? Con este símbolo. La entrada positiva, ¿vale? Aquí tenemos valor de fuente B+, valor de fuente B-, y tenemos nuestras tensiones de alimentación. ¿Listo? Pueden ser, digamos, BCC, por dar un valor cualquiera, ¿sí? Y menos BCC. ¿Listo? Aquí tenemos nuestra salida. Bien, entonces dijimos que íbamos ahora a hablar de las corrientes. ¿Por qué? Porque el amplificador operacional tiene unas características muy importantes.
¿Cuáles son? La primera es que la ganancia, estos son, digamos, suposiciones, ¿listo? Vamos a trabajar, y esto es importante decirlo, digamos, estas son características ideales, ¿listo? Entonces, borro esto de acá, y vamos a hablar de las características ideales. Bien, ¿cuáles son esas características ideales? Entonces la primera es la siguiente. La primera es que la ganancia intrínseca es infinita. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que la ganancia intrínseca sea infinita? El A sub 0, exactamente, la ganancia propia de la multiplicadora operacional, ¿sí? El A sub 0 es infinito. ¿Listo? Es la primera suposición. Creo que aquí lo mejor es colocar A sub 0, esto es infinito. ¿Listo? Quiere decir que ¿qué? Que por más de que la diferencia, ¿cierto?, entre B más y B menos sea muy pequeña, yo voy a tener la suficiente ganancia para, digamos, ver valores grandes, ¿cierto? Es la primera suposición. La segunda suposición, y aquí me gustaría que Carlos me respondiera, ¿vale? Las implicaciones de esta segunda suposición es que la impedancia, ¿cierto?, de entrada de cada uno de los terminales es infinita. Esa es la segunda suposición. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que la impedancia de entrada de los terminales positivos y de terminales negativos sean infinitas. Sería Un cuadro corrientes, ¿no? Que es lo que... un circuito abierto, ¿no? Circuito abierto, exactamente. Quiere decir que las corrientes que entran por aquí y por aquí, ¿cuánto valen? 0 amperios. ¿Listo? Esa es la segunda suposición. ¿Vale? ¿Por qué estamos definiendo esas características? Porque esto nos va a permitir analizar los circuitos después, ¿vale? De manera ideal y después de manera no ideal, que cada una de estas pues va a tener su contraparte. ¿Listo? Entonces, sí, digamos, si la característica ideal es que la ganancia es infinita, la no ideal es que la ganancia es finita, ¿cierto? Finita, ¿listo? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿listo? Pero es la entrada positiva. ¿Cómo? Sí. Ah, sí, sí, ya incluso. Ah, puse, uy, gracias, sí. Puse B, menos. Yo tengo Bueno, pero que la BCC que significa BCC, simplemente una tensión de alimentación de una fuente. Entonces, por ahí en algún lugar, yo puedo tener una fuente, ¿cierto?, conectada al nodo BCC, ¿vale?, para la alimentación del circuito. ¿Listo? Pero lo interesante de esto es que yo puedo cambiar este valor y, pues, como están conectados, digamos que no hay ningún problema. Pero simplemente son tensiones de alimentación, son nodos conectados a fuentes de alimentación. ¿Listo? Bien. Tercera suposición. ¿Vale? Cero. Entonces la impedancia de salida, ¿cierto?, de este amplificador es cero, es nula. Lo que me indica que en principio si yo tengo una carga aquí, le voy a poder fornecer toda la corriente al circuito, digamos a la carga, ¿vale? Esa es la tercera suposición. ¿Listo? Cuarta. La ganancia de modo común
es igual a 0. ¿Qué implica eso? Está relacionado con lo que usted me decía. Si las dos entradas son iguales, ¿cierto? O sea, si hay una tensión común a las dos entradas, la salida va a ser 0. ¿Listo? Eso es solo eso, ¿vale? Entonces, ganancia de modo común, ¿qué significa? Si B más es igual a B menos, la salida vale 0. ¿Listo? Bien. Y por último, no menos importante, el ancho de banda es infinito. Bandwidth, ¿sí? El bandwidth en inglés, ¿vale? O ancho de banda en español. ¿Listo? ¿Qué significa ancho de banda? Cuando ustedes escuchan que el ancho de banda está lento en la casa, ¿qué significa? La frecuencia de qué? Del internet de los datos, ¿cierto? La frecuencia de transferencia de los datos, ya sea de subida o de bajada, está limitada. Y va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando estamos hablando de ancho de banda, lo vamos a relacionar con frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que si el ancho de banda es infinito, ¿qué significa? Cualquier tipo de frecuencia. Exactamente. Quiere decir que, ¿qué? Que si yo tengo, por ejemplo, una señal senoidal de 1 Hz, a la salida voy a tener una señal amplificada, ¿cierto? De 1 Hz, por ejemplo, senoidal. ¿Sí? O si tengo una señal con una frecuencia de 1000 Hz, o mejor aún, 1000 millones de Hz, la señal a la salida también va a mantener la misma frecuencia de 1000 millones de Hz. Vean que 1000 millones de Hz ahorita no nos lo imaginamos, ¿cierto? Es muy, muy grande. Pero eso es lo que significa el ancho de banda, ¿sí? Que este dispositivo puede responder a cualquier velocidad que haya a la entrada. ¿Listo? Eso es lo que significa. ¿Vale? Bien. Ok. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Están claras las características? Bien, ok. Entonces continuemos. Entonces, ¿qué nos dimos cuenta? Ahora. Pues tenemos las características, ¿cierto? Y definamos un poco qué es lo que hay al interior de esta caja, de este amplificador, ¿cierto? Digamos cuál sería el diagrama general al interior de ese dispositivo basado en estas características, ¿cierto? Entonces, dibujémoslo aquí arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que tenemos unas entradas, ¿cierto? Digamos, B más y B menos, ¿cierto? ¿Qué sabemos de las impedancias de entrada? Que son 0. Entonces quiere decir que son infinitas, más bien que las corrientes son 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que quede un poco apretado esto. O bueno, si quieren más bien veámoslo así. Tenemos una fuente conectada aquí de valor B más. Tenemos una fuente aquí conectada de valor B menos. Y sabemos que entre este punto y este punto, al interior del dispositivo, ¿cierto? Hay una impedancia finita, un circuito abierto, ¿no? ¿Cierto? Que es exactamente eso. Vean que aquí no tengo, digamos, una conexión entre este punto y tierra, ¿cierto? Simplemente tengo un circuito abierto que es lo equivalente a decir que hay una ¿qué? Impedancia de qué? Infinita, ¿cierto? ¿Listo? Entonces este es el modelo al interior del amplificador en cuanto a la entrada. En cuanto a la salida que tenemos, ¿cómo se podría modelar? ¿Cómo es la expresión del amplificador operacional?
¿Cuál es la expresión que lo caracteriza? Pero igual a B out, sí. ganancia crisis, A sub 0, ajá. Por la diferencia. B más menos B menos, ¿cierto? Entonces aquí tenemos B out. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo puedo interpretar? Vean aquí que, vean que tengo una tensión a la salida que es igual a la multiplicación de una diferencia de tensiones, que es lo mismo que una tensión, por un factor. ¿Qué es eso? ¿Qué lo puedo asociar? ¿A una fuente dependiente de qué tensión? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cierto? B out, la tensión B out depende de la diferencia de tensiones en la entrada. Entonces lo puedo representar como una fuente de tensión, ¿cierto? Dependiente. ¿Sí? Dependiente también de tensión. ¿Listo? Exacto. ¿Qué valor toma esa fuente? Pues esta expresión, ¿cierto? B out, bueno, esto es igual a esto es igual a sub 0 multiplicado por B más menos B menos. Quiere decir que aquí al interior, pues nosotros tenemos una ganancia de A sub 0, ¿cierto? Entonces tengo A sub 0 y multiplico A sub 0 por la diferencia entre B más y B menos, que son las tensiones en las entradas. ¿Listo? ¿Qué faltaría en el modelo? ¿Cómo la impedancia de salida? Un cable, ¿cierto? La impedancia de salida del amplificador operacional es un cable, pero es 0, luego lo puedo asociar a un cable. ¿Listo? Entonces, ese sería el modelo al interior basados en la expresión característica del amplificador operacional. ¿Listo? Y en las características propias del amplificador ideales. Es decir, impedancia de entrada infinitas. ¿Sí? Impedancia de salida infinitas. Es 0, ¿cierto? Listo. Y tenemos una fuente de tensión controlada por tensión, por la diferencia de tensión entre B más y B menos. ¿Vale? Ese sería el modelo, digamos, al interior de esa caja negra correspondiente a esta expresión. ¿Listo? Bien. ¿Dudas, preguntas? Listo. Entonces es importante, ¿cierto?, tener en cuenta la expresión característica de un amplificador operacional y las características ideales de este. ¿Listo? Bien. Ok. Entonces, hasta aquí que hemos visto, vimos el ejemplo de un amplificador funcionando como comparador, ¿cierto? ¿Por qué era un comparador? ¿Por qué podemos decir que funcionaba como un comparador? Si la entrada positiva era mayor a la negativa, entonces iba a salir más de la salida. Más BCC, ¿cierto? Ok. En caso en que sean iguales, y en caso contrario, pues menos. Exactamente. Entonces el comparador, ¿cierto? El amplificador funcionando como comparador, pues simplemente me determina con la salida cuál de las dos entradas es más grande, ¿cierto? Grosso modo es eso. Entonces es como la idea concluyente. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuántas salidas voy a tener siempre? Máximo. Bueno, una salida, pero ¿cuántos valores de salida voy a tener máximo? ¿Ah?
¿Infinitos? Tres. Tres valores, ¿cierto? Estamos de acuerdo que la salida va a tener únicamente tres valores, ¿cuáles? Más veces. BCC menos BCC y 0, ¿cierto? Que BCC y menos BCC pueden cambiar, sí, ¿vale? Pero van a estar fijos para un tipo de, digamos, de momento, ¿sí? Porque yo necesito fijar la alimentación. Pero siempre voy a tener tres valores máximos a la salida, BCC menos BCC y 0 voltios, ¿cierto? Entonces vean el problema de ahí, ¿no? Yo únicamente puedo tener tres valores a la salida. Veamos qué es lo que ocurre si yo tengo una señal senoidal, ¿vale? A mí me interesa que se mantenga la forma, ¿cierto? Entonces veamos qué es lo que pasa con el siguiente ejercicio. ¿Listo? Una pregunta, Sí. ¿estos tres valores serían los máximos? Serían los únicos. ¿Que estos dos son el máximo y el mínimo? Sí, pero serían los únicos que tendría la salida. ¿Vale? Para un tipo de aplicación, por ejemplo, si yo tengo aquí un voltio, si yo tengo aquí 0.5 voltios, esto vale 10 voltios, y esto de acá vale menos 10 voltios, ¿cuáles serían los tres posibles valores? Bueno, si ya se comienza a variar. 10. 10 menos 10 y 0, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, Carlos, o no? Pues no implica la ganancia. Ah, la ganancia es infinita, ¿cierto? Si la ganancia es infinita, ¿vale? La diferencia multiplicado por infinito o me puede llevar la salida a BCC a menos BCC o a 0. Entonces lo que estoy diciendo es que para un, digamos, un momento específico donde definamos las tensiones de alimentación, digamos, eso ya en principio no debería cambiar, ¿cierto? Entonces a donde quiero llegar es que únicamente va a tener estos tres posibles valores a la salida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahora, digamos, aquí hemos venido trabajando con tensiones DC, ¿cierto? 1 voltio, 0.5 voltio, tensiones constantes. ¿Qué pasa si le metemos ahora una senoidal, por ejemplo? ¿Sí? Supongamos que tengo una senoidal, y creo que no están viendo ya. Entonces, me corro todo esto para allá mejor. Bien. Pongamos que tenemos el amplificador operacional. Aquí, digamos, tenemos 3 voltios. Y aquí tenemos una señal de, por decir algo, 1 kilohertz de frecuencia. Y la amplitud es de 5 voltios pico. ¿Cierto? Y la ganancia se supone que es infinita. Listo. Suponiendo que aquí tenemos 10 voltios de alimentación, menos 10 voltios de alimentación. Y esto de acá es veamos. ¿Vale? Entonces vean lo interesante de aquí es que ahora le metimos la parte AC, ¿cierto? Hay una variación en la señal de entrada. Antes eran puros valores constantes, ¿cierto? Puras fuentes de serie. Ahora, veamos qué es lo que pasa. Entonces la mejor forma es que graficar, ¿cierto? Mirar a ver qué es lo que está pasando. Entonces para eso, grafiquemos aquí. Entonces primero grafiquemos la señal AC. Entonces sabemos que 1, 2, 3, 4, 5, sería 5 voltios, 5 voltios, y sería menos 5 voltios. ¿Vale? Déjenme que tal vez no me quede tan bien la señal. Pongamos que A, A, y 2, y listo.
Listo. Tenemos nuestra señal, ¿cierto? Aquí, digamos, es 1 milisegundo, ¿cierto? Y aquí es 2 milisegundos en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque yo sé que si la frecuencia, si el periodo vale 1 milisegundo, la frecuencia vale 1K, ¿cierto? 1 kHz. ¿Listo? Bien, entonces tenemos la entrada aquí, ¿cierto? Y senoidal acá. Y ahora necesitamos compararla con los 3 voltios, ¿de acuerdo? Entonces 3 voltios es como por aquí. ¿Listo? Tenemos aquí entonces las dos entradas, B más y B menos. ¿Cómo sería la salida? Dibujémosla en rojo. ¿Cómo sería la salida? Cambiaría la salida, ¿cómo así? Entonces, La ganancia es infinita de 4 más 10. Máximo de la serie. siempre va a tomar 10 voltios. Pongamos que aquí es 10 voltios, ¿no? Por acá arriba, 10 voltios. Y por acá abajo es menos 10 voltios. Cuando el porcentaje de pico es mayor a... ¿Cuándo qué? Entonces, ¿qué sabemos? Cuando la señal senoidal, ¿cierto? Es mayor que 3 voltios, ¿qué pasa? ¿Cuánto vale la salida? 10. 10 voltios, ¿cierto? Si B más es mayor a B menos, sale 10 voltios. ¿Listo? Entonces, ¿qué sabemos? Que en este intervalo de acá, ¿cierto? Vale 10 voltios, ¿cierto? En este intervalo de aquí, sabemos que la onda senoidal es mayor que 3 voltios. Al igual que el intervalo de acá, ¿cierto? Ya está la señal. Y aquí también. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa en los otros intervalos de tiempo? Por ejemplo, ¿qué pasa en este intervalo de aquí? En este intervalo, ¿quién es mayor? 3 voltios, ¿qué quiere decir? ¿Que ¿Cuánto valdría la salida? Menos 10, exactamente. ¿Ves? Yo sé que aquí, ¿cierto? Vale menos 10 en este intervalo también, ¿cierto? Y en este intervalo también. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la señal? Sería más o menos de esta manera, ¿no? A la salida. Bueno, donde cuando sean iguales, pues vale 0, ¿no? Entonces, la señal de salida, ¿cuántos valores posibles tiene? Sí, ¿cuántos valores posibles tiene? ¿Cuántos valores posibles tiene la señal de salida? 2, 3 con un 0, ¿no? Que es un momento muy pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los valores de salida? Serían 10 voltios, ¿cierto? Menos 10 y 0 voltios. ¿Qué problema están viendo acá? Cambia la forma de la señal por un lado. Entonces vean lo que pasa. Habíamos antes trabajado, sí, con señales de C. A la salida se esperaba una señal de C, ¿cierto? Es BCC menos BCC o 0. Ahora, ¿qué pasa? Ahora trabajo con una señal de C y con una señal AC. ¿Sí?
y estoy teniendo los mismos 3 valores a la salida, ¿cierto? Más veces C, menos veces C y 0 voltios. Entonces vean el problema que hay con este amplificador. Y es que, ¿qué? Por más de que yo meta, digamos, en la entrada señales AC, voy a tener siempre 3 valores a la salida. Es lo que estamos obteniendo. O para convencerlos aún más, hagamos un segundo ejemplo, que es que metamos en ambos lados 2 señales AC. ¿Listo? A ver qué es lo que pasa. Entonces déjenme borro aquí. Otra vez habíamos dicho que es 10 voltios, ¿cierto? Y aquí. Listo. Entonces, vuelvo y hago el mismo ejercicio. Hemos dicho que aquí. Voy a graficar la primera. ¿Ah? Bien. Aquí. Y acá. Bien. ¿Listo? Entonces, esa de aquí es esta de acá. ¿Vale? Hasta aquí creo que nada raro. ¿Listo? Entonces, esto de acá es un milisegundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la frecuencia es 1 kHz, luego, si la frecuencia es 1 kHz, el periodo vale 1 milisegundo. ¿Listo? Bien. Ahora, en vez de tener una señal de 3 voltios, ¿cierto? Trabajemos con la misma señal a la misma frecuencia, pero desfasada a 180 grados. Es decir, algo así, ¿no? Entonces tenemos los 5 voltios pico y tenemos la frecuencia de 1 kilohertz. ¿Cierto? Listo. Entonces grafiquémosla ya. Si está desfasada a 180 grados, yo sé que cuando yo en la primera, en la referencia, tengo el máximo, en la desfasada a 180 grados tengo el mínimo, ¿no? Entonces, tengo esto acá, tengo esto aquí, tengo esto acá, y acá, y acá. Vale. Entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a restar 2 señales. AC, ¿cierto? Listo. Recordando siempre esto acá. ¿Vale? Entonces supongamos que, como lo hemos venido suponiendo, que la ganancia es infinito. ¿Listo? Ok. ¿Cómo va a ser la salida? Tengo que pensar un poco más. ¿Siempre ser? Entonces, planteémonos, ¿cierto?, en la situación en la que la curva azul es mayor que la curva roja. Es decir, en este intervalo acá, ¿vale? En este de aquí, en este de acá, en este de acá. ¿Cierto? En esos intervalos, yo sé que la curva azul está por encima de la curva roja, ¿de acuerdo? En el, uy, me corrí. Sí, acá. Gracias, sí. Exacto. A veces el tablero es muy grande y no se pierde. ¿Listo? ¿Qué pasa en esos intervalos? Entonces veamos a ver qué es lo que pasa. Infinito, primero, ¿cierto? Multiplicado por cuánto. B más, que es un valor que varía entre 0 y 5 voltios, ¿cierto? Es decir, un valor positivo, ¿no? Valor positivo. Positivo. Menos, ¿qué? Menos un valor negativo, entonces menos un valor negativo.
Estamos de acuerdo que algo positivo menos algo es positivo, Sí. ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuánto va a ser la salida? 10. 10 voltios. Entonces, en estos intervalos de acá, la salida vale 10 voltios. ¿Listo? Bien. Veamos qué es lo que pasa en los otros intervalos, ¿cierto? Veamos, a ver. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una ganancia. Me toca hacerlo en azul. Tenemos una ganancia infinita. Aquí en B más, ¿qué tenemos? Un valor ¿qué? Negativo, ¿cierto? Valor negativo. Este es acá, me está incomodando. 10 voltios. Entonces tenemos un valor negativo menos, ¿y qué tenemos en el pin inversor? Un valor positivo, ¿cierto? Nos damos cuenta que pues tenemos un valor positivo. Entonces, digamos, menos algo, pues va a dar un valor negativo. Luego algo negativo multiplicado por infinito va a dar menos 10. ¿Cierto? Entonces vean que estamos en el mismo caso, ¿no? Que únicamente estamos teniendo 3 valores. ¿Cierto? Veces C, menos veces C y 0 voltios. ¿Listo? Entonces vean lo que estaba pasando. Si nosotros teníamos señales de C, listo, no había ningún problema, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque, digamos, el amplificador en modo comparador, es decir, con una fuente en el terminal no inversor y con otra fuente en el terminal inversor, me podía indicar cuál de las dos fuentes era mayor con la salida, ¿cierto? Si la salida era positiva, me decía que la tensión en el terminal no inversor, en B+, es mayor que la del no inversor. Mientras que si la salida es negativa, lo opuesto, ¿no? ¿Listo? La magnitud de la tensión del nodo del B- es mayor que la del B+. ¿Listo? Pero entonces vean lo que está pasando aquí. Y es que, ¿qué? Pues que con señales senoidales, ¿cierto? O en AC, ¿qué está pasando? Estoy obteniendo los mismos 3 valores. BC, menos BCC y tierra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, ustedes en su celular, ¿en dónde tienen un amplificador? Un micrófono, ¿cierto? Un micrófono puede ser un amplificador, ¿sí? Pero entonces, ¿yo qué estoy amplificando? La voz. ¿La voz es un DC o es un AC? Es una composición de varios ACs, ¿no? ¿Cierto? Entre 20 Hz y 16 kHz, 20 kHz más o menos. Ustedes vean lo raro, ¿no? O sea, como si yo tengo un amplificador en mi celular, estoy pudiendo amplificar, o por lo menos escucho, ¿cierto? Lo que amplifico. Pero, digamos, con el amplificador únicamente puedo obtener 3 valores, y son DC, ¿no? Pues menos 10, pues 10, pues 0. Entonces vean que hay un problema con el amplificador en modo comparador, y es que cuando yo tengo señales variantes en el tiempo y quiero mantener la forma, ¿cierto? Por ejemplo, la voz, yo no quiero que mi voz se escuche recortada. ¿Sí? Entonces este dispositivo no funciona. ¿Por qué no funciona? Por esto acá. Porque la ganancia es infinita. ¿Cierto? ¿Por qué? Si la ganancia fuese pequeña, pues la diferencia, digamos, no se saturaría ni en BCC ni en BCC, ¿estamos de acuerdo? Como la ganancia es infinita, entonces cualquier diferencia o la manda para arriba o la manda para abajo, o si son iguales vale 0.
¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean el problema que hay en los amplificadores operacionales con la ganancia intrínseca. Y es que si yo lo manejo como modo comparador, que es esto de acá, no voy a tener control sobre la ganancia y por lo tanto o me va a dar un valor positivo de alimentación o el valor negativo o cero, ¿cierto? Entonces yo tengo que encontrar una forma de poder compensar ese problema. Y es ahí donde entra la realimentación negativa. ¿Listo? Realimentación negativa es algo que se ve en fundamentos, ¿vale? En control y en diseño. No sé si alguien de ustedes ya ha comenzado a ver eso o ha escuchado de eso. ¿No? Palabras más, palabras menos. Aquí simplemente les presento el concepto. ¿Listo? Lo van a estudiar, digamos, con más énfasis en las otras clases. Palabras más, palabras menos, nosotros vamos a poder controlar el valor de esta ganancia. Y si podemos controlar el valor de esta ganancia, podemos controlar la amplitud con la cual va a salir mi señal. Y no necesariamente se va a saturar, ya sea en BCC más o en BCC menos, sino que puede tomar valores intermedios. Y ya sabemos que una señal AC, ¿cuántos valores tiene? ¿Cuántos valores puede tomar? Infinitos, ¿cierto? AC. Infinitos. AC, ¿cierto? Una señal AC tiene infinitos valores. Al tener infinitos valores, entonces yo puedo mantener la forma de onda, ¿vale? De la señal de entrada. ¿Listo? Entonces, importante, si yo quiero comparar tensiones DC, pues uso el comparador. Digamos, es un indicador rápido. ¿Sí? Pero si quiero mantener la forma de señales variantes en el tiempo, esto acá ya no me sirve porque tenemos una ganancia infinita. ¿Listo? Bien. ¿Dudas o preguntas? ¿Hasta acá? ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces, la primera configuración que vamos a ver para poder controlar, ¿cierto?, esta ganancia es la siguiente. Digamos que eso ya es lo último de hoy. Y es lo que se conoce como buffer unitario. O seguidor. ¿Bien? ¿Cómo es la conexión de este dispositivo? Tenemos nuestro OPA, una terminal positiva, una negativa, y existe una conexión directa entre la salida y la terminal inversora. De más, ¿no? Y adentro tenemos la ganancia a sub 0. ¿Listo? Si quieren le podemos meter una fuente aquí más bien como para que quede un poco más claro. Bien, entonces, ¿me recuerdan la expresión del amplificador operacional? Veamos, ¿cierto? Es igual a sub 0 multiplicado por B más menos D menos, ¿cierto? Listo, ok. Entonces, vamos a tener valores ahora finitos, ¿cierto? Entre BCC y menos BCC. Aquí hay algo muy importante, y es que yo no coloqué BCC y menos BCC, ¿cierto? Simplemente supongo que están conectados
a dos fuentes de alimentación, pero no necesariamente lo tengo que colocar acá, ¿listo? Es por eso, ¿bien? Pero uno asume, o sea, por más de que no aparezcan en el circuito, uno asume que hay una alimentación. Si no hay alimentación, ¿cierto? Pues no funciona el circuito, ¿listo? Entonces, asumo, ¿cierto? Digamos, en el imaginario, ¿sí? Que esto está conectado a un BCC y a un menos BCC, o a una tierra, ¿vale? Listo. Ok. Entonces, habíamos dicho que el problema del comparador es que, digamos, me disparaba Vout, ya sea para BCC más, BCC, o BCC menos, o C, ¿cierto? Aquí, la idea es tener valores intermedios, ¿vale? Entre BCC más y BCC menos para no perder información. Entonces, si yo quiero tener valores intermedios de Vout, pues Vout tiene que ser finito, ¿cierto? ¿Y qué sabemos de A sub 0? ¿Cuánto vale? Es infinito. ¿Vale? Entonces aquí hay un concepto muy importante y es el siguiente. Si Vout es finito y la ganancia es infinita, ¿cuánto es B más menos B menos? ¿A qué se debe acercar? Tiene que tender a 0, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Esto de aquí tiene que tender a 0 para que compensar la ganancia infinita, ¿de acuerdo? Listo. Ya queda 1 o 2 minutos más, vamos a cerrar eso. Entonces lo que me dice esto es lo siguiente. Cuando el amplificador operacional, ¿cierto? Cuando estaba funcionando con realimentación negativa, y vean que es súper intuitivo esto. ¿Por qué? Porque estoy conectando la salida al pin negativo. Entonces, realimento en la entrada negativa. ¿Sí? ¿Qué voy a tener en este circuito? Voy a tener algo que se llama corto virtual. ¿Qué es esto, no? Yo digo que B más es igual a B menos. ¿Listo? La implicación de que B más menos B menos es igual a 0 es que B más sea igual a B menos. Entonces, puedo imaginarme que hay un corto, se conoce como corto virtual, entre la terminal positiva y la terminal negativa. ¿De acuerdo? De entrada. ¿Listo? Basados en eso, que antes de darle valores, bueno, ¿qué más? Basados en eso, ¿cierto? ¿Cuánto valdría este punto? ¿B más? ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí hay una fuente de valor B más conectada a este terminal. Asumo que hay un corto, ¿cierto? Y por lo tanto puedo decir que aquí está B más. Y vean que este punto aquí está conectado directamente a Vout. Luego, ¿qué me indica esto? Que Vout es igual a B más. O BI, llamémoslo mejor BI, como para que no haya confusión, ¿no? Llamémoslo mejor BI. Entonces, este punto de aquí, esta tensión de aquí, la llamo BI, que es una tensión de entrada, ¿vale? Esto de acá, por el corto virtual, también encontramos BI aquí, y vamos a llegar a que Vout va a ser igual a BI. Entonces, esa es la primera expresión que ustedes encuentran para una configuración con el concepto de realimentación negativa que se llama buffer unitario, ¿cierto? Que es que la entrada es igual a la salida. Vean que, vean que si la entrada es menor a BCC, la salida también va a ser menor a BCC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por esta relación. ¿Sí? Ya para cerrar, para concluir, supongamos que BCC vale 10 voltios y supongamos que menos BCC vale menos 10 voltios. Si BIN vale 9 voltios, ¿cuánto vale la salida? 9 voltios. ¿Cierto? 9 voltios. Si BI vale 0.1 voltios, ¿cuánto vale la salida? 0.1. Entonces vean lo que está pasando aquí. Interesante. Y es que de esta manera, con esta conexión entre la salida y el terminal negativo, estoy eliminando el efecto de la ganancia A sub 0 del sistema y por lo tanto pues ya puedo trabajar con valores intermedios entre B más, BCC más y BCC menos. Quiere decir que voy a poder mantener la forma.
¿Por qué? Porque si yo ahora tengo aquí a la entrada una señal senoidal, ¿qué va a tener a la salida? La misma señal senoidal. Vean que ahora ya no se va a perder información. ¿Listo? Y eso se debe a esta conexión de acá. ¿Vale? No, eso sería perspectiva. Digamos, es una conexión que elimina la dependencia de la ganancia a sub 0. O sea, si digamos, esa es como la definición. ¿Sí? Digamos que con esto yo elimino el efecto de A sub 0 en mi salida, que era lo que estaba afectando mis valores, ¿cierto? Porque antes los colgaba a veces C más o a veces C menos. O, bueno, 0 cuando eran iguales. ¿Listo? ¿Queda claro? Entonces, con realimentación negativa para eliminar el efecto de A sub 0 en la salida, que se conoce como buffer unitario, y que como muy bien su nombre lo indica, unitario 1, ¿cierto? La ganancia es entre B out y B in es 1, ¿cierto? B out sobre B in vale 1. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Es todo por hoy. Hay 50 ya. Entonces, nos vemos el viernes. Y el viernes yo traigo simulaciones de esto para que lo veamos mucho más claro en el simulador. ¿Alguna duda o pregunta que tengan ustedes, muchachos, muchachas? No, por mi parte, por favor. ¿No? Vale, ok. Bueno, entonces voy a cerrar. Tengan buen día. Hasta luego.